El anciano Melquiades, con su cabello blanco como la nieve y sus manos temblorosas por el paso de los años, había visto cómo la vida le arrebataba lo más preciado, su amada esposa. Cuando ella murió, su mundo se apagó. La casa, antes llena de risas, ahora estaba en silencio. Solo el eco de los recuerdos seguían resonando en las paredes. Pasaba los días sentado en su vieja mecedora, mirando el vacío, recordando cómo eran las cosas cuando ella estaba a su lado. Sus noches eran largas y llenas de soledad, y con cada amanecer sentía que la vida lo dejaba poco a poco. Sin embargo, cuando pensaba que no iba a tener más razones para seguir adelante, su hijo, en un acto tan cruel como incomprensible, apareció un día en la puerta de su casa, pero no venía solo. Llevaba en sus brazos a un bebé, su propio hijo, el pequeño Carlos, quien no tenía ni idea de la tragedia que se avecinaba. Sin decir una palabra, su hijo dejó al bebé en los brazos de Melquiades y, sin mirar atrás, desapareció en la oscuridad de la noche como si jamás hubiera existido. «Papá, no puedo con esto. No soy capaz de ser padre», fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo antes de que desapareciera para siempre. Melquiades, sorprendido y aturdido, apenas pudo reaccionar. Miró al pequeño Carlos, que lo observaba con grandes ojos curiosos, y en ese momento supo que la vida le estaba dando una nueva responsabilidad, aunque no lo hubiera pedido. «¿Qué haremos ahora, pequeño?», preguntó Melquiades en un susurro. El bebé, incapaz de responder, solo balbuceó, y fue suficiente para que el corazón de Melquiades comenzara a ablandarse. Los primeros días fueron los más difíciles. Melquiades no sabía cómo cambiar un pañal, cómo calmar el llanto de un bebé o cómo alimentar a alguien tan pequeño. Pasaba las noches despierto, preocupado, sin saber lo que estaba haciendo bien. «No sé si estoy siendo un buen abuelo. Ni siquiera sé si soy un buen padre», decía en voz baja mientras el bebé dormía a su lado, agotado tras largas horas de llanto. Cada día era una nueva batalla, y a veces sentía que no podía más. Pero cuando veía la pequeña sonrisa de Carlos o escuchaba sus primeras risas, algo dentro de Melquiades se encendía. Sabía que, aunque su vida había sido dura, ahora tenía una razón para levantarse cada mañana. Con el tiempo, Melquiades comenzó a aprender. Aprendió a cambiar pañales con manos temblorosas, a preparar biberones y, lo más importante, a calmar a Carlos con una sola palabra. Pero no fue fácil. Las noches en las que el bebé enfrentaba largas horas de enfermedad, esas eran las peores noches. Y él, sin dinero suficiente, sacrificaba su propia comida para comprar las medicinas que Carlos necesitaba. «Hoy no puedo comer, pequeño. Necesitamos esas medicinas para que, tú puedas alimentarte y seas fuerte», decía mientras su estómago rugía de hambre. Pero cuando veía al niño dormir tranquilo después de recibir la medicina, sabía que había tomado la decisión correcta. A pesar de todo el sufrimiento, Melquiades encontraba consuelo en el bienestar del pequeño. «Te tengo a ti, Carlos, y eso es suficiente», se repetía a sí mismo, intentando convencerse de que el sacrificio valía la pena. Pero en lo más profundo de su corazón, a veces se preguntaba si su hijo alguna vez volvería a buscarlos. ¿Cómo era posible que hubiera abandonado a un niño tan indefenso? ¿Cómo había tenido el valor de dejarlo atrás? Carlos crecía día a día bajo el cuidado amoroso de su abuelo. A medida que el niño comenzaba a balbucear sus primeras palabras y a dar sus primeros pasos, Melquiades sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque, a pesar de todo, el pequeño estaba sano y fuerte. Tristeza porque sabía que él no podría estar para siempre a su lado. «Ay, ¿qué será de ti cuando ya no esté acá?», se preguntaba a menudo mientras observaba al niño jugar en el patio. Pero luego sacudía la cabeza y apartaba esos pensamientos. «Mientras yo viva, no te faltará nada, te lo prometo», le decía al niño,
aunque Carlos no podía entender sus palabras, pero en su corazón Melquiades sabía que esa promesa lo mantenía en pie. Los sacrificios eran muchos, pero cada risa, cada abrazo del pequeño Carlos hacía que todo valiera la pena. Porque aunque la vida había sido dura para Melquiades, le había dado una última misión: proteger y cuidar a ese niño, el regalo más inesperado y preciado que jamás había recibido. Con el paso de los años, Carlos se convirtió en un joven alto y fuerte, pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos, que antes brillaban con la inocencia de la niñez y el amor por su abuelo, ahora reflejaban una frialdad que Melquiades no lograba entender. El niño que había criado con tantos sacrificios se volvía cada día más distante, más cruel, más desconocido. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de la montaña, el anciano intentó iniciar una conversación con Carlos. Había notado que el joven pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, regresaba tarde y cuando estaba, apenas le dirigía la palabra. Sentado en la pequeña mesa de la cocina, Melquiades, con su voz ya debilitada por los años, trató de romper el incómodo silencio. «Carlos, hijo, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Melquiades, intentando sonar calmado, aunque el dolor en su corazón era evidente. Carlos, que estaba encorvado sobre su teléfono móvil, levantó la mirada apenas un segundo. «¿Qué quieres ahora?», respondió con desdén en su voz. El anciano se removió incómodo en su silla, nervioso. «Es solo que últimamente te noto muy distante. No sé qué hice para que me trates así, pero me duele. ¿Por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué me tratas con tanto desprecio?». El silencio que siguió fue como una losa que cayó sobre los hombros de Melquiades. Sabía que algo estaba mal, pero no estaba preparado para las palabras que saldrían de la boca de su nieto. Carlos soltó una carcajada amarga como si la pregunta le hubiera parecido ridícula. Levantó la mirada y sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los de su abuelo. «¿De verdad no lo sabes?», dijo con una voz cargada de odio. «Odio haber vivido contigo. Odio cada segundo que pasé en esta casa miserable, con un viejo pobre y acabado como tú». Sus palabras cayeron como un golpe seco en el corazón del anciano. Melquiades sintió que todo el aire le abandonaba el cuerpo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa, intentando encontrar algo de fuerza para continuar la conversación, para entender por qué su nieto lo odiaba de esa manera. «¿Cómo puedes decir eso, Carlos? Yo te crié, te di todo lo que tenía. Sacrifiqué tanto por ti», murmuró, su voz quebrándose en cada palabra. Pero Carlos no mostró ni una pizca de compasión. «¿Sacrificaste?», repitió Carlos con un tono burlón. «¿Para qué? ¿Para seguir siendo pobre? Mírate. Yo podría haber tenido una vida mucho mejor si me hubieras dejado en un orfanato. Quizá una familia rica me habría adoptado, pero no. Me dejaste acá, en esta choza sin futuro ni oportunidades. Todo porque fuiste egoísta». Melquiades, con el corazón roto, no podía comprender de dónde venía tanto odio. Recordaba las noches en las que con apenas unas monedas en el bolsillo se había quedado sin comer para comprar las medicinas que Carlos necesitó cuando estaba enfermo. Recordaba las noches de insomnio cuando el bebé lloraba sin consuelo y él pasaba horas acunándolo en sus brazos, rogando en silencio que el pequeño se calmara. «Carlos, yo hice todo por amor. No podía dejarte solo, no podía abandonarte», intentó explicar Melquiades, pero su voz temblaba. «Eres mi nieto, mi sangre». Carlos lo miró con una frialdad aterradora. «No me importa lo que hiciste. Lo que me importa es que por tu culpa he vivido una vida miserable. Tú me arruinaste, viejo». El anciano sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de su nieto lo herían más de lo que jamás hubiera imaginado. Pero Carlos, siempre traté de darte lo mejor. Siempre pensé en tu bienestar antes que en el mío. Cada sacrificio que hice fue por ti». Carlos lo interrumpió golpeando la mesa con los puños. «¡Basta ya con tus sacrificios! ¿De qué me sirvieron? Sigo siendo un don nadie.
Mientras los chicos de mi edad tienen autos, ropa de marca, vidas perfectas, yo estoy atrapado aquí, en esta vieja casa y rota, con un viejo que no tiene nada. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos cansados de Melquiades. Aunque hizo un esfuerzo por contener, no quería llorar delante de su nieto, pero el dolor era insoportable. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo aquel niño al que había cuidado con tanto amor se había convertido en alguien tan cruel, tan lleno de odio? Carlos, nunca quise que te faltara nada. Cada cosa que hice fue por ti, susurró el anciano, apenas logrando hablar por el nudo en su garganta. Pero Carlos ya no escuchaba. Se levantó bruscamente de la mesa, derribando la silla en el proceso, y caminó hacia la puerta. «Ojalá nunca me hubieras criado», fue lo último que dijo antes de salir, dejando a Melquiades solo en una casa que ahora se sentía más vacía que nunca. El anciano, con la mirada perdida, no pudo hacer más que sentarse en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recordaba todas las noches sin dormir, todas las veces que sacrificó su propia felicidad por el bienestar de Carlos. El niño al que había dado todo su amor lo había abandonado, no físicamente, pero sí en el alma. Melquiades se quedó en la soledad de su hogar preguntándose si alguna vez volvería a ver un atisbo de cariño en los ojos de su nieto, o si todo el esfuerzo de su vida se había desvanecido en el aire como un sueño roto. El abuso no se detuvo ahí, y lo que alguna vez fue un vínculo sagrado entre abuelo y nieto se desmoronaba cada vez más rápido. Un día, Carlos apareció en la puerta de la casa con una joven a su lado. Ella llevaba maletas y miraba la humilde vivienda con desdén. Melquiades, que ya había notado los cambios del comportamiento en su nieto, no pudo ocultar su sorpresa. «Carlos, ¿quién es esta joven? ¿Por qué trae sus cosas?», preguntó el anciano, apoyándose en el bastón que apenas sostenía su cuerpo frágil. Carlos, con su acostumbrada actitud arrogante, se encogió de hombros. «Es mi novia. Va a vivir con nosotros». La voz de Carlos retumbó en el pequeño espacio, pero lo que sucedió después hizo que el mundo de Melquiades se detuviera. Sin previo aviso, Carlos lo empujó con fuerza, enviando a su abuelo al suelo. Melquiades cayó de espaldas, su cuerpo frágil golpeando el piso de madera con un sonido seco y doloroso. El dolor lo atravesó, pero no fue solo físico. La traición de su propio nieto fue lo que realmente le desgarró el alma. El anciano tembloroso intentó levantarse, pero sus manos no encontraban apoyo. Desde el suelo, miró a Carlos con una mezcla de incredulidad y tristeza. «Carlos, yo te cuidé. ¿Cómo puedes hacerme esto?», murmuró, las lágrimas asonando en sus ojos llenos de dolor. Carlos ni siquiera prestó atención. «Deja de quejarte. Esta es mi casa ahora y haré lo que quiera». A partir de ese día, la vida de Melquiades se convirtió en una pesadilla interminable. Carlos y su novia, cuyo nombre ni siquiera se molestó en conocer, se instalaron en la casa como si fuera suya. No pasaba un día sin que lo humillaran, lo maltrataran o lo ignoraran por completo. Lo trataban como si fuera un simple inquilino, indeseado, en el que solía ser su propia casa. «¿Qué haces sentado ahí, viejo inútil? Levántate y limpia esto», le gritaba la joven, mientras tiraba una taza al suelo a propósito, solo para verlo agacharse con esfuerzo y recoger los pedazos rotos. Cada insulto, cada humillación era como un puñal en el corazón de Melquiades. Ya no reconocía a su nieto, y la casa que una vez había sido su refugio se habría convertido en una prisión llena de desprecio. Las noches empeoraron cuando una tarde, mientras Carlos y su novia discutían en voz baja en la cocina, Melquiades, con su caminar lento, los escuchó sin querer. La voz de la joven fría y calculadora rompió el silencio. «Deberíamos deshacernos de él. Tiene un seguro de vida, ¿no? Ay, si se muere, el dinero es nuestro». El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se detuvo, su cuerpo paralizado por el miedo y la incredulidad. ¿Realmente estaban planeando algo tan horrible? El corazón de Melquiades latía con fuerza en su pecho mientras intentaba procesar lo que había escuchado. «¿Estás loca?», preguntó Carlos, pero su tono no era de sorpresa, sino más bien de curiosidad. «No, piénsalo», continuó la joven.
él ya está viejo. Nadie sospecharía si pasa algo. Cobras el seguro y nos vamos de esta posilga. Vivimos como deberíamos, sin él estorbando. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Melquiades, tembloroso, se apoyó en la pared para no caerse. Estaba esperando, rogando en silencio que Carlos se negara, que mostrara algo de humanidad. Pero lo que escuchó después lo hundió en la más profunda desesperación. «Supongo que tienes razón», dijo Carlos con una indiferencia aterradora. «Ya es a un peso muerto de todos modos». El mundo de Melquiades se desmoronó. El nieto que había criado, por quien había sacrificado su vida, ahora planeaba matarlo por dinero. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras retrocedía lentamente, tratando de no hacer ruido. Su corazón estaba roto, pero más que eso estaba aterrorizado. Sabía que su vida estaba en peligro y que la gente a la que había dado todo lo que quería había muerto. Una mañana Carlos apareció con una sonrisa extraña, una que Melquiades no había visto en mucho tiempo. «Abuelo, tengo una sorpresa para ti», dijo con un inusual tono en su voz. «Hoy te llevaré de viaje. Te vendrá bien salir de esta casa un rato, respirar aire fresco». Melquiades, a pesar de todas las señales que lo habían atormentado en los últimos meses, quería creer que su nieto finalmente había cambiado, que tal vez quedaba algo del niño que una vez cuidó. Y aunque había una pequeña voz en su interior que le susurraba que algo no estaba bien, decidió ignorarla. «¿Un viaje? ¿De verdad, Carlos?», preguntó el anciano con una chispa de esperanza en su cansada voz. «Sí, abuelo, vamos, será divertido», respondió Carlos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La novia de Carlos, sentada en el asiento del coche alquilado, asintió con fingida dulzura. Sin más que un pequeño bolso con algunas pertenencias, Melquiades se subió al coche. El trayecto comenzó tranquilo, pero a medida que avanzaban por una carretera desolada, la atmósfera en el vehículo se tornó inquietante. El paisaje alrededor era árido, sin rastro de casas ni de gente. El anciano, sentado en el asiento trasero, miraba por la ventana preguntándose hacia dónde iban. «Carlos, ¿a dónde vamos?», preguntó Melquiades, notando que la carretera parecía interminable y vacía. Pero Carlos no respondió. Solo miró a su novia con una complicidad que Melquiades no alcanzaba a entender del todo. De repente el coche aceleró. El anciano sintió que algo andaba muy mal. El viento estaba por las ventanas del coche, que ahora volaba por la carretera, y de un momento a otro, la novia de Carlos hizo un movimiento brusco. Abrió la puerta del auto mientras éste avanzaba a toda velocidad. «¿Qué haces?», gritó Melquiades con el corazón acelerado. En un abrir y cerrar de ojos, Carlos giró la cabeza hacia atrás y con una mirada fría lo empujó con fuerza hacia la puerta abierta. Y antes de que el anciano pudiera reaccionar, sintió el vacío bajo sus pies. Su cuerpo frágil fue lanzado fuera del vehículo como si fuera un simple objeto, no más que un estorbo para su nieto y la joven. El tiempo pareció detenerse mientras Melquiades volaba por el aire, sintiendo cómo su vida se deslizaba de sus manos. El impacto contra el suelo debería haber sido fatal, terminal, pero en un giro inesperado del destino, el anciano cayó en un buzón de alcantarilla que había quedado abierto al borde de la carretera. El agua turbia que corría por las chozas amortiguó su caída, evitando que su cuerpo se destrozara por completo contra el asfalto. Sin embargo, el dolor fue indescriptible. Sentía que cada hueso de su cuerpo se había roto en 1000 pedazos. Carlos y su novia seguían conduciendo sin mirar atrás, seguros de que Melquiades no sobreviviría a la caída. Su plan estaba casi completo. Pronto podrían reclamar el dinero del seguro de vida, pero lo que no sabían era que la suerte había intervenido en su último segundo. Melquiades, a pesar del dolor que lo invadía, yacía en el agua sucia de la cloaca, consciente de que debía moverse si quería sobrevivir. Sus costillas estaban rotas, sus piernas apenas le respondían y la curiosidad de la cloaca lo envolvía. Pero algo dentro de él, quizás el instinto de supervivencia o tal vez el amor por la vida que aún le quedaba, lo empujó a intentarlo. «Carlos, ¿por qué?», murmuró entre jadeos de dolor mientras se aferraba a la pared resbaladilla de la alcantarilla.
Con un esfuerzo sobrehumano se volvió a poner de pie. El agua le llegaba a los tobillos, fría y repugnante, pero no importaba. A duras penas comenzó a caminar, y cada paso era una tortura, cada movimiento un recordatorio del odio y la traición que acababa de sufrir. Las cloacas eran un laberinto de pasillos oscuros y sucios, con el eco del agua sucia resonando a su alrededor, y a cada paso Melquiades sentía que su cuerpo se debilitaba más, que el dolor lo iba consumiendo, pero no se rendiría. No podía rendirse. Tenía que salir de ahí. Tenía que encontrar ayuda. Con el corazón latiendo débilmente en su pecho y el sonido del agua como su única compañía, Melquiades siguió caminando por ese túnel oscuro, cada vez más lejos de la traición que acababa de experimentar, decidido a sobrevivir a pesar de todo. Mientras Carlos y su novia conducían alejándose de la escena, celebraban su aparente éxito con risas y miradas cómplices. Para ellos la vida de Melquiades ya era parte del pasado, un obstáculo del que habrían deshecho sin más. ¿Puedes creerlo?, decía Carlos riendo. Finalmente, ese viejo ya no será un problema. Pronto podremos reclamar el seguro y vivir la vida que merecemos. Su novia sonreía satisfecha como si hubieran logrado algo digno de admiración, mientras la carretera seguía avanzando bajo las ruedas del coche, dejando atrás el rastro de su crueldad. Pero en las cloacas, lejos de la fiesta macabra de la pareja, Melquiades aún luchaba por su vida. Cada paso que daba era un esfuerzo titánico. El dolor de los huesos rotos se mezclaba con la mugre y la oscuridad que lo rodeaba. El agua sucia salpicaba cada vez que intentaba moverse, y la humedad se le pegaba en la piel como un peso adicional. Fue entonces cuando algo llamó su atención, una silueta extraña apenas visible en la penumbra. Al acercarse, sus ojos ya cansados y llenos de dolor lograron distinguir lo que parecía ser una mochila tirada entre los desechos de la cloaca. Melquiades, empapado y exhausto, se detuvo. ¿Qué podría hacer ahí una mochila en medio de aquel lugar olvidado por todos? Se inclinó y con cada movimiento haciéndolo gemir de dolor, lo recogió. Con las manos temblorosas y apenas capaces de sostenerla, abrió la cremallera con dificultad, y lo que vio dentro lo dejó boquiabierto. Billetes, montones de billetes. No podía creerlo. Era una cantidad de dinero que nunca había imaginado ver en su vida, y mucho menos en una alcantarilla. Melquiades, golpeado por la vida y la traición, apenas lograba procesar la ironía del destino. Ahí, en ese lugar recóndito, oscuro y repugnante, había encontrado la fortuna que podría cambiar su vida para siempre. ¿Cómo llegó esto aquí?, se preguntaba incrédulo, pero no tenía tiempo para reflexionar demasiado. El dolor lo apremiaba y sabía que debía salir de ahí lo antes posible. Con una fuerza que no sabía que aún tenía, se aferró a la mochila y, arrastrándose como pudo, comenzó a buscar la salida de aquel laberinto subterráneo. Cada metro que avanzaba lo acercaba más a la superficie, pero también lo sumergía más en su agonía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Melquiades vio una luz tenue al final de un túnel. Con el cuerpo destrozado y cubierto de mugre, se arrastró hacia ella, decidido a escapar de la cloaca y de la muerte que Carlos había planeado para él. Cuando finalmente emergió, el sol lo golpeó con fuerza, cegándolo momentáneamente. Estaba libre, pero apenas podía moverse. Su aspecto era deplorable. Estaba cubierto de suciedad y su ropa estaba completamente hecha jirones. Su cuerpo adolorido y herido emitía un hedor insoportable. Aquella mochila llena de dinero colgaba de su espalda como si fuera su única esperanza. Mientras caminaba, tambaleante por las calles, las personas lo veían y se apartaban de su camino mirándolo con asco, convencidos de que era solo otro mendigo demente, alguien a quien la vida había aplastado sin piedad. «¡Vete de aquí, viejo loco!», gritaba una mujer, arrugando la nariz mientras se alejaba rápidamente. Otros simplemente lo miraban con desprecio o indiferencia, ignorando por completo el verdadero drama que había vivido. Nadie podía imaginarse que ese hombre que parecía haber perdido todo había sido víctima de una traición tan brutal y que ahora cargaba con un secreto que podría cambiar su destino para siempre. Con la mochila firmemente asegurada en su espalda y el dolor latiendo en cada rincón de su cuerpo, Melquiades siguió avanzando,
Sabía que aún no estaba a salvo, pero también sabía que no se rendiría. Había sobrevivido a la traición de su propio nieto y ahora, con esta inesperada fortuna en sus manos, estaba decidido a encontrar una nueva razón para vivir. Con gran esfuerzo y apenas pudiendo mantenerse en pie, Melquiades llegó a la entrada de un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Su cuerpo aún tambaleaba por el dolor de los huesos rotos y la mugre de las cloacas seguía adherida a su piel, dándole un aspecto deplorable. La mochila con el dinero colgaba de su hombro, pero para cualquiera que lo viera solo parecía un anciano indigente cargando sus pertenencias sucias. Al intentar entrar, el recepcionista, un joven de rostro severo, lo miró de arriba abajo con desprecio. «Lo siento, señor, pero no podemos permitirle la entrada en este estado», dijo el recepcionista, arrugando la nariz y echando un vistazo al anciano con evidente desdén. «Este es un hotel respetable, no un refugio para vagabundos». Melquiades, agotado y adolorido, susurró profundamente, pero sabía que debía entrar. No tenía a dónde más ir y su cuerpo ya no aguantaba mucho más. Con manos temblorosas, metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes. Lo levantó lentamente, asegurándose de que el recepcionista viera el dinero. «Pagaré el doble si me das una habitación ahora», dijo con voz rasposa. Los ojos del recepcionista, que antes lo miraban con desprecio, se iluminaron al ver la cantidad de dinero. Su actitud cambió al instante. Claro, señor, por favor sígame», dijo con una sonrisa forzada, tomando el dinero sin hacer más preguntas. Una vez en la habitación, Melquiades cerró la puerta con llave y dejó caer la mochila en el suelo. Caminó tambaleante hacia el baño, donde se desnudó lentamente y cada movimiento causándole una punzada de dolor. Abrió el grifo de la ducha y por primera vez, en lo que parecía una eternidad, dejó que el agua caliente corriera por su cuerpo. El agua se llevó la suciedad, pero no podía arrastrar el dolor ni el peso de lo que había sucedido. A medida que la mugre se desvanecía, lo que quedaba era un hombre golpeado pero vivo. Después de bañarse y ponerse una de las ropas que encontró en la mochila, evidentemente robada pero limpia, Melquiades se dejó caer en la cama. El agotamiento lo envolvió, pero sabía que necesitaba ayuda. Llamó a la recepción y pidió un médico. Horas después, el doctor llegó, un hombre serio que lo examinó en silencio. Tras revisar los moretones, las costillas rotas y las heridas de Melquiades, el médico lo miró con preocupación. «Señor, tiene múltiples fracturas y hematomas graves. No puede moverse en ese estado. Necesitará al menos un mes de reposo absoluto si quiere sanar correctamente», le dijo el médico mientras envolvía una venda alrededor de su torso. «Le prescribiré algunos analgésicos fuertes para el dolor, pero insisto en que debe quedarse en cama». Melquiades asintió en silencio, agradecido por la atención, aunque el dolor era constante recordatorio de la brutalidad que habría sufrido. Se recostó en la cama sintiendo que el cansancio lo arrastraba hacia el sueño. Durante los días que siguieron, mientras permanecía en el hotel en reposo, Melquiades escuchaba las noticias desde la pequeña televisión de la habitación. Una tarde, mientras cambiaba de canal, una noticia llamó su atención de inmediato. En la pantalla aparecía la imagen de un banco y detrás un periodista que narraba lo ocurrido. «Las autoridades siguen investigando el audaz robo de $2 millones en efectivo de un banco local. Los ladrones, que ya habrían sido arrestados, confesaron haber dejado el dinero en un buzón de alcantarilla para evitar ser capturados con el botín. Sin embargo, el paradero del dinero sigue siendo un misterio, ya que nadie ha encontrado los billetes hasta ahora». Melquiades en ese momento estaba sentado en la cama, observando la pantalla con una mezcla de sorpresa y comprensión. Todo encajaba. La mochila que había encontrado en las cloacas no era simplemente un accidente del destino, era el botín de este robo. Abandonado por los ladrones en su huida desesperada, los $2 millones que mencionaban en las noticias ahora estaban bajo su posesión. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro del anciano y no dijo ni una sola palabra, solo se recostó en la cama dejando que la noticia se repitiera una y otra vez en su mente. Sabía que había sido traicionado y que su nieto había intentado matarlo por un puñado de dinero, pero la vida de manera irónica le había devuelto mucho más de lo que Carlos alguna vez podría haber imaginado. Melquiades cerró los ojos satisfecho.
No solo había sobrevivido, sino que ahora, gracias a esa inesperada fortuna, tenía una oportunidad única, una segunda vida, un nuevo comienzo. Al recuperarse de sus heridas, Melquíades decidió dar un giro completo a su vida. Sabía que el tiempo no estaba a su favor, pero ahora, con el inesperado dinero encontrado en la alcantarilla, tenía la oportunidad de vivir sus últimos días en comodidad. Compró un lujoso departamento frente al mar, con enormes ventanales que dejaban entrar la brisa marina y un hermoso jardín donde pasaba las tardes cuidando de sus flores, una de las pocas cosas que aún le traían paz. Rodeado de belleza, contrató sirvientes que lo ayudaban con las tareas del hogar, mientras él disfrutaba de su tiempo en tranquilidad. Pero sin embargo, aunque la vida parecía perfecta en ese paraíso frente al mar, el accidente le había dejado secuelas que no podía ignorar. Su cuerpo, desgastado por los años y el dolor, comenzaba a debilitarse más rápidamente. Consciente de que su final estaba cerca, Melquíades tomó una decisión que llevaba tiempo meditando. Sabía que debía cerrar ese capítulo de traición y abandono de la forma más contundente posible. Así que llamó a sus abogados y les dio una orden clara. Querían que contactaran a su nieto Carlos, aquel que había intentado acabar con su vida, y a su hijo Juan, el padre ausente que había abandonado a Carlos años atrás cuando era solo un bebé. La noticia llegó a Carlos de manera inesperada cuando su teléfono sonó y el abogado de Melquíades le explicó que su abuelo estaba vivo y deseaba compartir su fortuna con él. Carlos se quedó en shock. Su primer instinto fue el miedo. ¿Cómo puede estar vivo? ¿Y si es una trampa? Debe ser la policía, pensó, sintiendo el temor recorrer su cuerpo. Durante un breve momento pensó en huir, en desaparecer, pero la avaricia pronto nubló su juicio. El abogado mencionó fortuna y esa palabra capturó toda su atención. Confundido, Carlos respondió: ¿Qué fortuna? Mi abuelo no tenía ni dónde caerse muerto. Es un muerto de hambre que ha desaparecido. Sin embargo, la duda se sembró en su mente y luego de unos segundos, Carlos sonrió con astucia. Tal vez, pensó, la situación no era lo que parecía y había una oportunidad esperando. Y si era cierto, podría significar una gran ganancia. Con esa idea en mente, Carlos decidió ir a ver a su abuelo, arrastrando a su novia con él. Ambos subieron el coche, listos para descubrir qué les esperaba. «Esto tiene que ser una broma», murmuraba Carlos durante el trayecto, sin poder creer del todo la situación. Pero a medida que se acercaban al lujoso departamento frente al mar que el abogado le había indicado, sus dudas comenzaron a desvanecerse. Cuando llegaron y vieron el imponente edificio, con su arquitectura moderna y su entorno paradístico, Carlos y su novia se quedaron boquiabiertos. «¿Aquí vive mi abuelo?», pensó Carlos sorprendido. Al entrar en el vestíbulo y ser recibidos por el servicio que los guió hacia el elegante salón, las dudas de Carlos comenzaron a convertirse en un claro entusiasmo. La decoración lujosa, las vistas impresionantes del océano y la presencia de sirvientes que los atendían como si fueran alguien importante lo dejaron sin palabras. Finalmente, al entrar en la amplia sala, lo vieron. Melquíades estaba sentado en una elegante silla con una expresión serena en el rostro. A pesar de las cicatrices del accidente, se veía fuerte, digno, casi como si el sufrimiento de su vida anterior hubiera quedado atrás. Carlos, que había imaginado a su abuelo como un mendigo moribundo, no pudo contenerse. Con los ojos desorbitados y llenos de emoción, gritó: «¡Somos millonarios!». La novia de Carlos, quien hasta ese entonces había mantenido una actitud escéptica, también dejó escapar una risa incrédula, mirando a su alrededor con los ojos llenos de codicia. «¡Esto es real, Carlos! ¡No puedo creerlo!». Pero Melquíades no dijo nada. Los observó en silencio con una calma que no coincidía con la euforia de los recién llegados. Sabía por qué estaban ahí. Sabía que no era por amor ni arrepentimiento. Era el dinero que los había traído, la misma codicia que los había llevado a traicionarlo. «¿Así que viniste por la fortuna, Carlos?», preguntó finalmente Melquíades con una voz tranquila pero firme, mientras sus ojos se clavaban en los de su nieto. Carlos, todavía eufórico, asintió, casi sin pensar. «Por supuesto, abuelo. Sabía que siempre había sido un hombre listo. Ahora que tenemos este dinero,
todo cambiará para nosotros. Melquiades, sin dejar de mirarlo, esbozó una sonrisa apenas perceptible. El juego apenas comenzaba y él esta vez tenía el control. No mucho después de la llegada de Carlos y su novia, Juan, el hijo de Melquiades, apareció en la puerta del lujoso apartamento. Su semblante era frío, desprovisto de cualquier emoción o afecto. Caminó con pasos firmes hacia la sala sin siquiera mirar a su padre, que estaba sentado observando el océano a través de los grandes ventanales, cuando Juan se detuvo frente a su hijo Carlos. Y no hubo un abrazo, ni una palabra de bienvenida, solo silencio. «Así que aquí estamos», dijo Juan, rompiendo el silencio con una voz gélida. «No he venido por ti, Carlos. Nunca te he querido. Y no pretendo empezar ahora. Estoy solo aquí porque, como hijo, creo que merezco mi parte de la herencia». Las palabras cayeron sobre Carlos como un balde de agua fría. Su padre, aquel hombre ausente que lo había dejado como cualquier cosa, estaba frente a él admitiendo que jamás lo había amado. La rabia creció dentro de Carlos como un fuego furioso que ardía en su pecho. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo el silencio. Había aprendido a tragarse su enojo, a ocultarlo, esperando siempre la oportunidad de cobrar su venganza. En ese instante Melquiades salió de su estudio apoyándose ligeramente en su bastón, pero caminando con fuerza. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, se posaron en su hijo Juan I y luego en su nieto Carlos. Había esperado mucho tiempo para ese momento y sabía que no podía vacilar. Su voz era suave, pero retumbó en un silencio del salón como un trueno. «Juan», dijo dirigiéndose a su hijo con una mezcla de desprecio y tristeza, «no dejaré nada para ti. Tú me abandonaste, te fuiste sin mirar atrás, sin importar qué sería de mí ni de tu propio hijo. No te mereces ni un centavo de lo que tengo». Juan, que hasta ese entonces había mantenido una fachada indiferente, estalló en furia. Su rostro se enrojeció y sus manos se crisparon en puños. «¿Cómo te atreves? ¡Soy tu hijo! Merezco lo que me pertenece. Tú fuiste el que me falló primero». Melquiades, impasible, lo ignoró por completo. No iba a permitir que el grito desesperado de su hijo cambiara lo que ya había decidido. Lo que Juan había hecho, el abandono, la falta de amor y la responsabilidad, era imperdonable. En cambio, el anciano se volvió hacia Carlos. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y decepción que hizo que el joven bajara la mirada, incapaz de sostenerla. Carlos, que hacía solo unos minutos celebraba con entusiasmo la fortuna que pensaba que iba a ser suya, ahora sentía el peso de la verdad que caía sobre él. «Te amé desde que eras un bebé, Carlos. Te salvé la vida cuando tu propio padre te dejó. Te cuidé, te di todo lo que tenía y nunca pensaste en mí. Solamente fuiste egoísta. Solo pensaste en ti mismo. Y tú me pagaste arrojándome del auto aquel día, como si mi vida no valiera nada». Las palabras perforaron el corazón de Carlos como flechas. Recordó el momento en que junto a su novia habían lanzado a su abuelo fuera del coche, convencidos de que nunca lo volverían a ver. El recuerdo lo aplastaba y el peso de la culpa comenzaba a ser insoportable. Melquiades continuó, sus ojos llenos de dolor. «Te has dejado llevar por el odio y la codicia, Carlos. Esa mujer que tienes a tu lado te arruinará la vida si sigues con ella. Es una serpiente, una arpía, y has elegido un camino oscuro, y ese camino te llevará a la destrucción». Al escuchar esas palabras, Carlos rompió en llanto. Se derrumbó de rodillas frente a su abuelo, las lágrimas cayendo por su rostro con desesperación. «Perdóname, abuelo. Por favor, perdóname», suplicó con la voz rota por el dolor y la culpa. «No sabía lo que estaba haciendo. Fue un error, no quise hacerte daño». Melquiades lo miró, sin rastro de odio, pero también sin intención de ceder. Lo que Carlos había hecho no podía borrarse con unas simples lágrimas. El daño estaba hecho y aunque el amor que alguna vez sintió por su nieto seguía ahí, ahora estaba mezclado con una profunda decepción que no podría ser sanada tan fácilmente. «Te he perdonado en mi corazón, Carlos», dijo finalmente Melquiades con la voz calmada pero implacable. «Pero eso no cambia lo que has hecho.
Has traicionado mi confianza, mi amor, y no puedo olvidar lo que intentaste. No retrocederé en mi decisión. Carlos, aún de rodillas, continuaba sollozando mientras su novia permanecía en silencio a su lado, sin saber qué decir. Para ella todo lo que había esperado, la fortuna, la vida de lujo, se desmoronaba frente a sus ojos. Melquiades, con la mirada firme y el corazón pesado, observó a Carlos, quien aún estaba de rodillas, suplicando su perdón. Su mente viajó a aquel día en el que, lleno de dolor, escuchó las palabras crueles que su nieto le había lanzado como dagas. Recordó cómo Carlos sin piedad le había dicho que habría sido mejor que lo dejara en un orfanato, convencido de que una familia rica lo habría adoptado y le habría dado una vida mejor. Esas palabras habían destrozado su corazón en aquel entonces, y ahora se aseguraría de que tuvieran secuencias que iban a dejar una marca en la vida de todos. Carlos, una vez me dijiste que habría sido mejor que te hubiera dejado en un orfanato. Dijiste que ahí una familia rica te habría adoptado, que habrías tenido una vida mejor que conmigo, tu abuelo pobre y desgastado. Carlos, con la mirada baja, no respondió. Las palabras de su abuelo lo atravesaban, cada una más dolorosa que la anterior. Sabía lo que había dicho, sabía el daño que esas palabras habían causado, pero ahora era demasiado tarde. Por eso, voy a donar todo mi dinero, $1,5 millones, y lo haré para que ningún otro niño sufra como tú creíste haber sufrido. El orfanato recibirá todo el dinero, toda la prosperidad, incluyendo esta casa que compré con tanto esfuerzo. Y a ustedes, Carlos, Juan, no les dejaré nada. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció detener el tiempo. Las palabras de Melquiades retumbaron en la sala, impactando a Carlos y a Juan como un golpe devastador. El abogado, sentado en una esquina, observaba todo en silencio, grabando cada palabra. Este no era solo un discurso, era un testamento, uno que no dejaría lugar a dudas ni disputas. Carlos en momentos antes suplicaba por perdón, pero ahora levantaba la cabeza de golpe, el rostro desfigurado por la furia. ¿Qué estás diciendo?, gritó su voz temblando de rabia. ¡Eres un viejo loco! ¿Cómo puedes hacernos esto? Ese dinero me pertenece, soy tu nieto. Juan, por su parte, no se quedó atrás. Sus ojos ardían de odio y resentimiento mientras gritaba: ¡Yo soy tu hijo! Tú me debes ese dinero después de todo lo que me has hecho pasar. Lo merezco más que cualquiera. Los insultos comenzaron a llover como una tormenta. Palabras llenas de veneno, maldiciones y acusaciones que resonaban en las paredes del lujoso departamento. Carlos y Juan gritaban al unísono, sus voces cargadas de rabia y frustración. Ambos habían visto sus sueños de riqueza desvanecerse en un instante, y la furia los cegaba por completo. Pero Melquiades, a pesar del alboroto, permanecía inmutable. Su rostro era sereno, como si las palabras de odio no pudieran tocarlo más. Había tomado una decisión y nada de lo que dijeran sus traicioneros familiares lo haría cambiar de opinión. ¡Fuera de mi casa!, dijo finalmente con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta de emociones a su alrededor. No les debo nada. Lo que tenía que dar ya lo di en vida. Ahora me iré en paz, sabiendo que mi fortuna ayudará a quienes realmente lo necesitan. Carlos, aún gritando, intentó avanzar hacia su abuelo, pero el abogado se interpuso rápidamente, firme en su papel de testigo. Se ha dicho todo lo necesario, señaló con calma. Este testamento es legalmente válido, no hay nada más que discutir. Sin más opciones, Carlos y Juan, furiosos y derrotados, se vieron obligados a abandonar el departamento, vociferando maldiciones mientras salían. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco, dejando a Melquiades en un profundo silencio, solo en la inmensa sala que ahora más que nunca se sentía como un refugio de paz. El anciano, ya en paz consigo mismo, se levantó lentamente y caminó hacia el ventanal que daba al océano. La brisa marina acariciaba su rostro y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligero, libre del peso de los errores de su familia. Sabía que había hecho lo correcto. Al donar su fortuna para ayudar a los niños más necesitados, estaba asegurando que su legado fuera uno de bondad y generosidad, algo mucho más valioso que cualquier cantidad
de dinero. Se sentó en su silla favorita mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosados. Sus pensamientos eran serenos, su corazón tranquilo. Sabía que al final estaba cerca. No tenía miedo. Había cumplido con lo que la vida le había pedido. Su última acción sería un acto de amor, un regalo a los inocentes niños que como Carlos podrían haber sufrido, pero ahora tendrían una oportunidad gracias a su donación. Melquiades cerró los ojos sintiendo la paz inundar su ser y se preparó para dejar este mundo sabiendo que había dejado algo bueno detrás de él.